En diciembre del 2019 aprobamos el presupuesto del 2020, el paquete económico, y en aquel entonces aprobamos una línea de crédito que no sabíamos que podría tener algo distinto a lo que el gobierno, el Ejecutivo nos presentó para aprobarlo y ejercerlo y administrarlo durante el 2020. Cuando en marzo del 2020, marzo-abril, se presenta el tema de la pandemia, debemos recordar que este Congreso se vio exigido por la circunstancia y también por una solicitud respetuosa del Ejecutivo como poder para pedirnos que revisáramos esa línea de crédito y destináramos recursos que se pudieran llevar o redireccionar para atender la pandemia, para atender el COVID-19, y con altura de miras este Congreso por unanimidad le dimos los instrumentos, los insumos económicos al gobierno del Estado, al Ejecutivo, para que operara el trato que debía de darle a este fenómeno, a esta problemática de salud. Recuerdo también que en aquel entonces, si recordamos, el maestro Francisco Javier Duarte Flores y un servidor con esta iniciativa, que el municipio de San Luis Río Colorado fue el peor de todos los 72 municipios. Y también este Congreso, con generosidad, decidió y decidimos direccionar recursos para San Luis Río Colorado. Dimos la mano a la parte más crítica. En este 2020 que estoy hablando, han de recordar también, y quiero recordarlo junto con ustedes, el diputado Montes Piña presentó como presidente de la Comisión de Educación una iniciativa que pretendía él, y luego le hicimos posible y ahorita le explico, pretendía que el recurso que estaba destinado a uniformes escolares gratuitos, que es una ley que también este Congreso presupuesta para que la Secretaría de Educación y Cultura pueda darle al alumnado que tenemos, que es cientos de miles, entre educación básica, media superior y superior, 800,000 sonorenses tienen que ver con esto. Nosotros en el 2020 le pusimos 180 millones a los uniformes escolares. Pero por el planteamiento que se hizo, ese día este Congreso, que también lo aplaudimos, recuerdo que Nueva Alianza en particular, que somos maestros, el maestro que hoy preside la permanente, el maestro Francisco Javier Duarte Flores, y un servidor, empezamos a hacer un intercambio de información por teléfono, porque era muy rápido. ¿Por qué es que se iban a derivar esos recursos sin haberlo procesado, decíamos nosotros? Y entonces, ahí mismo redactamos, recuerdo, un documento que garantizara que ese dinero que se iba a dar al Ejecutivo también, para atender la pandemia, tuviera una protección. Y recuerdo que no pudimos pasarlo porque traía algunas inconsistencias, no que estuviera mal la idea. No estuvo mal que en el paquete económico que aprobamos este diciembre, hace menos de un mes, en uno de los puntos de la orden del día, venía aquello que no se había podido procesar en una reunión del Pleno. Y lo aprobamos. Aprobamos una serie de reformas fiscales, no solo el paquete económico. Y quiero recordar que en eso que aprobamos, se los voy a leer, porque esta es una redacción de mi compañero maestro Francisco Javier Duarte Flores. En ese paquete y en esa reforma dijimos, porque nos pidieron que reformáramos la ley de uniformes escolares gratuitos, que no es cosa menor. Y en el artículo 5 dice, transitorio, durante la vigencia
de una declaratoria de emergencia, contingencia sanitaria, epidemiológica, desastre o cualquier otra medida urgente encaminada a la conservación de la vida, salud o supervivencia humana en general, las obligaciones a que refiere la presente ley, entre otras, la relativa al artículo 3 de este cuerpo normativo, se suspenderá hasta que exista un balance presupuestal que permita retomar su vigencia y ejecución. En el supuesto del párrafo anterior, propuso mi compañero maestro, se procurará, dentro de los esquemas prioritarios de atención ante dichos supuestos de emergencia, la atención prioritaria de alumnas y alumnos, así como de la plantilla de maestras y maestros del sector educativo. Esto quedó aprobado por todas y por todos nosotros. ¿Cuál es la preocupación de Nueva Alianza? Simplemente es el acompañamiento de la información con el Ejecutivo del Estado. De todo lo que hemos hecho con ellos, y que en la Comisión de Salud lo hemos reiterado mucho, lo que este Congreso demanda es conocimiento de la aplicación de los instrumentos económicos que generosamente les entregamos, para que luego generosamente nos digan qué es lo que estamos haciendo en equipamiento, en salvaguarda de vidas, en equipamiento de hospitales, incluso áreas que no son de hospitales y que se están preparando para la emergencia que se tiene, para hacer los famosos centros anticipa y ahora para adquirir vacunas. Porque ya a Sonora llegaron 14,625 dosis en 34 hospitales para el personal de salud, al que siempre este Congreso lo ha puesto en alto, muy en alto. Es la primer línea, dice uno, como si fuera ya la línea, la que arriesga y la que puede morir primero antes que nosotros. De eso no hay duda, en lo absoluto. Lo que estamos nosotros diciendo es, te dimos 520 millones de pesos. No recuerdo lo de San Luis Río Colorado, pero fueron algunos millones de pesos. Y ahora 180 millones más o menos de uniformes escolares, que dice que coinciden con el secretario de Educación Pública en su tiempo, Esteban Moctezuma Barragán, nuestro dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el maestro Alfonso Cepeda Salas, los dirigentes de aquí, que tiene que ser vacunado el maestro y la maestra, porque no podemos regresar el ciclo escolar virtual que no está cumpliendo las expectativas pedagógicas, a las didáctico-pedagógicas, psicológicas, motrices, emocionales, y que tiene que regresar. Les estamos pidiendo al gobierno del Estado que nos diga, que nos informe, que venga y cumpla la parte que le corresponde, que no solo nos pidan a nosotros hacer el estudio de números y luego pasemos partidas que desconocemos. Por eso pedimos, y me voy al final, después de esa explicación de los puntos de acuerdo y para no errar, muy supervisados con el jurídico, para la asesoría de su contenido, que pedimos por lo anteriormente expuesto. Primero, la Diputación Permanente del Congreso del Estado con motivo de la emergencia sanitaria por COVID-19 que afecta a nuestro Estado y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5º transitorio de la ley que establece el derecho a uniformes escolares gratuitos a alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en el Estado de Sonora, resuelve exhortar a la licenciada Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora del Estado, al contador público Raúl Navarro Gallegos, secretario de Hacienda, al contador público Adolfo Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud Pública, y al profesor José Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura,
para que realicen las acciones necesarias para que los recursos presupuestales etiquetados para la adquisición de uniformes escolares durante el ejercicio fiscal del presente año 2021 se reasignen para la compra de vacunas contra el COVID-19 para que sean aplicadas al personal docente y, en caso de ser legal y médicamente posible, a los estudiantes del sistema de educación pública estatal, a fin de garantizar las condiciones sanitarias para proteger la salud de la comunidad escolar y lograr un exitoso regreso a clases presenciales en nuestro estado. Segundo, la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar a la licenciada Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora del estado, al contador público Raúl Navarro Gallego, secretario de Hacienda, al contador público Adolfo Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud Pública, y al profesor José Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura, para que informen de manera detallada y puntual a esta soberanía la utilización que se le dé a los recursos presupuestales etiquetados para la adquisición de uniformes escolares durante el ejercicio fiscal del presente año, que se reasignen con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5º transitorio de la ley que establece el derecho a uniformes escolares gratuitos a alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en el estado de Sonora. Finalmente, con fundamento en el artículo 124, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Sonora, se solicita que el presente asunto sea considerado de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión. Atentamente, Hermosillo, Sonora, 21 de enero de 2021. Los promoventes, ciudadano diputado Francisco Javier Duarte Flores y su servidor, ciudadano diputado Fermín Trujillo Fuentes. Rapidito, compañeras, compañeros, la intención es simplemente que seamos mejores, que la relación entre los poderes sea mejor y confiable, transparente y congruente. Me parece importantísimo, pero muy importante, porque tal vez después de la primera línea de fuego, el primer respondiente, que es todo el personal de salud, yo creo que el personal o la educación, los constituyentes del 17 no se equivocaron. Hay que recordar, aquí en estos congresos se debate mucho entre educación, salud, alimentación. Casi todos los programas sociales tienen que ver con eso. Entonces pedimos nosotros que nos acompañen en este punto de acuerdo. Muchas gracias, señor presidente.